Bienvenidas, hola, a Vaya 3 Podcast, un video podcast de emprendimiento, negocios y la vida. Tres voces se juntan en un rincón con copas alzadas y fuego en la acción, hablando de sueños y de decisión. Es Vaya 3 Podcast, pura conexión. Bienvenidos otra vez a un episodio más y esta vez hoy queremos hablar de algo que a veces no nos escuchamos mucho o que de alguna manera puede ser que creamos que nos está viniendo algo potente y resulta que a lo mejor es ego o es intuición, ese susurro al oído. Vamos a hablar del ego versus intuición. A ver qué hacemos hoy. Bueno, pues es un tema yo creo que bien candente también, ¿no? Como todo lo que traemos siempre. Y al final, pues a veces no se sabe muy bien cómo podemos diferenciar esa parte de si es ego o si es una intuición. Es algo que, por lo que sea, me parece que por aquí voy bien, o si simplemente lo estoy haciendo un poquito por la imagen, por el que dirán y demás. Y también yo aquí ya de punto de partida me gustaría tampoco demonizar el ego, ¿eh? No, para nada. Yo creo todo además, siempre en su justa medida. Pero para empezar, yo quiero saber qué es el ego y qué es la intuición. Vamos a hacer un poco un análisis de estas dos cosas para luego poder ver dónde está bien el uso de uno y dónde está bien el uso del otro, digo yo, ¿no? Habrá gente que no sepa identificarlo, evidentemente, ni una ni la otra, pero yo voy a poner un concepto que seguro que muchos tienen en mente cuando dices mi pepito grillo, ¿no? Sí. Esta metáfora que hizo con el cuento, es decir, todos tenemos un pepito grillo que es como que te está hablando constantemente. Lo que pasa que ahí es donde entra que no sabemos a veces diferenciar si esto es realmente, me viene esta sensación porque mi intuición me está diciendo por aquí no es, o a lo mejor el ego es el ego, ¿no? Esa, como sea otra voz que te está diciendo por aquí no es, porque está camuflando otros miedos y está basado en nuestras creencias, que de eso vamos a hablar ahora. Pero todos tenemos dos voces internas, todos, y una es el ego, luego hablaremos de dónde se alimenta cada una, y otra es la intuición. Entonces hay que aprender un poco cómo a diferenciarlas, y yo creo que hoy vamos a empezar a poner conceptos para que todos sepamos qué es lo que me está hablando en este momento. Podríamos decir que el ego es esa voz que busca un poco la validación externa, posiblemente, ¿verdad? Y además pienso que en la época que estamos viviendo, en la de exposición constante de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Es como que de alguna manera tengo que demostrar algo y quiero que la gente vea algo en mí, y quizás pienso que ahí el ego tiene mucho que ver. Pienso. También el ego, una de las partes por las que lo reconocemos es porque nos frena, casi siempre. No siempre, no vamos a demonizarlo porque es esa parte nuestra, digamos que el ego habla de yo, ¿no? El yo interno, y es tu esencia realmente. Pero ahí entraríamos, como hemos hablado en otros episodios, del piloto automático, ¿no? 95% del tiempo estamos ahí con el piloto automático y se alimenta de las creencias y de las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Ya cada uno sabe si son las potenciadoras de las que nos frenan, pero el ego generalmente es el que se alimenta de los miedos, de esas no validaciones. Y es que ¿sabíais que tiene un rol evolutivo? ¿Ah, sí? El ego, o sea, no es una cosa tal, al final nos sirve para protegernos, ¿vale? Para salvar un poco, reducir, o sea, que esa incertidumbre. No es algo malo. En su origen evolutivo tiene un componente, ¿no? Pero al final, como siempre, todo está en el uso o en la manera que nos afecte y en cómo lo vamos trabajando. Pero sí que tiene un componente evolutivo más que cultural. Fíjate, es que al final todo en exceso hace daño. De toda la vida de Dios, esto ha sido así. Todo en exceso hace daño. Yo pienso que, perdón, la parte, todos tenemos esta parte, como dice Juan, y que tenemos esas dos voces, ¿no? La del ego y la de la intuición. Pero yo creo que es muy difícil diferenciarlas, y a mí misma me ha pasado en ocasiones que a lo mejor he querido sacar adelante algún proyecto o alguna cosa y he sentido como algo de esto lo tengo que hacer porque esto, si hago esto me va a dar a mí tal, y entonces como que, vale, pero eso realmente me va a llenar, me va a dar, o sea, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Y a veces pienso, no, este proyecto
no es lo que yo realmente quiero en el fondo de mi corazón y de mi alma. A lo mejor es un proyecto en el que solo estoy pensando en cómo generar ingresos, que me ha pasado, a nivel... A todos. Estoy muy sincera ahora mismo, Claro. o sea, me ha pasado generar ingresos, tal y esto, tal, pero a lo mejor no va con mi filosofía de vida, no va con mi forma de ser. Y luego, internamente he sentido, no, aléjate de ese proyecto, eso no es lo que va. Entonces ahí pienso que me estaba hablando la intuición, de verdad, pienso que es así y quizás eso a veces es muy difícil diferenciar. Es como, o sea, al final todos, ¿no? Cuando tenemos un proyecto o queremos hacer algo, tenemos que intentar pensar, parar, que lo difícil en este mundo hoy en día es parar y pensar un poco. Para mí, por ejemplo, para diferenciarlo muchas veces, el ego lo sientes en la cabeza, es la voz que te habla, pero para mí la intuición la siento en el cuerpo. Ese pálpito, esa pelos de punta, ese dolor de estómago o esa sensación de en la boca del estómago, ese nervio, muchas veces, o sea, el cuerpo está conectado con el subconsciente, no con el consciente. Es decir, tú el consciente lo tenemos aquí y el subconsciente, el cuerpo está conectado. Por eso el lenguaje no verbal es tan importante, porque tú puedes controlar lo que vas a decir por aquí, pero no puedes controlar cómo tu cuerpo va a reaccionar. Por eso a veces nos pasan cosas y estás haciendo algo y tu cuerpo de repente está temblando o se encoge. Entonces, súper importante también empezar a escuchar tu cuerpo, porque a veces el ego te va a camuflar lo que crees que es para ti. Y entonces ahí piensas, ¿eso está alineado realmente? Lo que has explicado un poco es eso, ¿no? Sí. ¿Está alineado realmente con mi propósito? Exacto. Porque todas trabajamos para ganar dinero, para tal, para crecer, para tener ese reconocimiento. Oye, que somos humanas. Claro. Exacto. Pero el para qué. Realmente, si tú te vas haciendo ciertas preguntas, ¿no? De ¿para qué? Pero no un para qué, muchos para qué y para qué. Y después de la respuesta y esta respuesta, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Acordaros para qué hasta que te quedes seca. Exacto, tu frase. Claro, entonces... Y todo esto que estás diciendo, como sabéis, a mí me gustan los datitos, y tiene la ciencia lo respalda, o sea, tiene base científica. Porque también muchas veces la intuición se habla como si fuera algo mágico. Sí, el pensamiento mágico. Intuición, como Ya, o los horóscopos. Ya sale iluminada con la intuición. Ya ha venido la... Pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? Para no perderlo, lo voy a leer. No es magia, es juicio rápido basado en experiencia acumulada, aprendizajes y patrones subconscientes. Por todo lo que tú estabas comentando de que el cuerpo está relacionado con el subconsciente. Por eso las intuiciones son como un pálpito. Exacto. Y el ego efectivamente es como un run de en la quiero cabeza. estar ahí. Es ruido total, es ruido total. Y además yo siempre cuando he hecho alguna formación con las chicas les digo, mira, las vas a distinguir rápido con este ejemplo. O sea, el ego te grita. Tú vas a hacer algo de repente y de repente empiezas como hasta a hiperventilar, porque es como tu cabeza está diciendo, ¿qué dices, loca? ¿Dónde vas? Y entonces tú dices, ¿será miedo? ¿Será tal? ¿Será cual? Y el ego grita. Es ansioso. Es esa voz ansiosa y además tiende a la comparación constante. Y la intuición te habla muy bajito, en una emoción. Quizás por eso cuesta tanto escucharla. Claro. Entonces, por eso hay que parar y hacerte a lo mejor la pregunta, tener ese minuto que es respirar profundo, ponerte un poco así y decir, ¿esto de verdad es para mí? O sea, ¿de verdad estoy haciendo esto porque siento que me va a hacer crecer o me va a mejorar? ¿O lo estoy haciendo para demostrar algo? Porque buscamos, como vivimos en el mundo de la comparación, todo el tiempo estás buscando demostrar, ¿no? El ego te habla de eso, de demostrar. Y siento que eso no es fácil. O sea, por lo que decía antes en el mundo que estamos viviendo ahora, primero todo es muy rápido, todo avanza muy rápidamente. Entonces es muy difícil pararte y escucharte. Y también analizar qué es lo que me conviene hacer desde el corazón, desde el alma, o qué es lo que me conviene hacer desde ese run que vosotras decís, de ese ruido mental. Yo creo que es realmente profundamente difícil, pero creo que también es necesario tener como un balance entre esas dos, ¿no? Entre esas dos entidades, llámale X. Sí, porque al final también muchas veces la gente que a lo mejor no trabaja o no tiene nada de ego, ¿no? Pues no lo pasa tampoco muy bien, porque suelen ser personas que al final pues se dejan un poquito
pues desde Influenciar, manipular, influenciar, pisar, Sí, o sea, sí, humillar. y bueno, entonces al final efectivamente ese equilibrio hay que tenerlo. Lo que pasa es que la intuición muchas veces lo que nos dice son cosas que no queremos realmente oír, ¿vale? A diferencia del ego, que sí que nos dice esas cosas que queremos oír, pero realmente la intuición está basada en esas experiencias, en ese subconsciente, entonces realmente hay algo ahí que es lo por donde debes ir. Es que la intuición sabe de lo que eres capaz. Y incomoda. Entonces, yo tengo Claro, una pero tú pregunta. conscientemente no te lo crees. Entonces, como estás diciendo, o sea, en tu subconsciente, tu esencia conoce tus capacidades. Lo que pasa es que como no las hacemos conscientes, pues nos da miedo. Y entonces ahí, en lo que has dicho, David, está muy bien, porque ahí es cuando entra la batalla del ego versus intuición. Tu intuición te está diciendo, claro que sí, tira para adelante, va a salir, pero luego empieza a mandarte toda su batalla y su artillería de objeciones, porque el ego está muy conectado con la mente consciente de supervivencia. Claro. No te estreses. Claro. Entonces yo tengo una pregunta, perdón. Ahora que estáis hablando de esto. A nivel empresarial o de negocios, ¿qué me conviene más a mí? Escuchar esa parte del ego de que me esté protegiendo de ese miedo que tengo a dar pasos adelante, a meterme en nuevos proyectos, a salir de esa zona de confort, o a la intuición que me está diciendo tú puedes, hazlo desde aquí, desde el corazón, desde el alma. O sea, ¿cómo puedo hacerlo a nivel de negocios? ¿Cómo puedo utilizar esto a nivel Pues de negocios? además hay estudios de liderazgo que dicen que los líderes, los estrategas, utilizan la intuición, no la apartan, la incluyen rigurosamente, con análisis, con una perspectiva estratégica y de liderazgo, pero la incluyen en sus decisiones. Pero una cosa también, porque os estoy oyendo y estamos todo el rato también diciendo como que la intuición te va a decir, haz esto, y el ego te va a frenar, así dicho en grosso modo. A veces es al revés. Pero a veces es al revés. A veces es al revés. Porque a veces es la intuición la Sí. que te dice, no te metas ahí, Sí. que eso no va a Sí, salir. eso no va y el contigo. ego dice, no, yo quiero estar ahí. Claro, pero yo creo Sí. que la haríamos con lo que hemos dicho al principio. El ego que te dice yo quiero estar ahí, ¿qué está buscando? El Validación, validación externa, reconocimiento. Y si tu intuición te está diciendo por ahí no, es porque realmente desde dentro no está alineado con lo que tú quieres ni con... Seguramente muchas veces lo que parece que el ego te empuja, si lo analizas bien, no está ni siquiera alineado con tus valores. Lo que pasa que no nos paramos a analizarlo. O sea, un líder analiza su intuición, cuando tiene como ese pálpito lo aprovecha. Y además el líder va, o sea, un líder, hablamos de alguien exitoso en negocios, ¿vale? Pero va con el riesgo de, puede ser que no me salga bien, pero apuestan siempre. Claro. O sea, Pues con un método, con una Claro. estrategia. y hemos estudiado y visto a lo largo de los años que todos los referentes que han trabajado siempre, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Pero la prueba era la intuición que le está diciendo, inténtalo. Inténtalo. Y te puedes equivocar. Claro. ¿Y os ha pasado a vosotras en casos concretos, a cada una de vosotras os ha pasado el haber sentido que ese proyecto, ese negocio, esa colaboración, esa asociación no era la correcta y lo habéis hecho igualmente? ¿Sí? ¿Y cómo ha salido? No muy bien. O sea, con el tiempo te has dado... O sea, yo la sensación, ¿no? Es... Sigo haciéndolo, pero no me siento llena, no me llena, me siento vacía. Tengo como... Cuando voy a hacerlo es como... ¿Sabes? Sí. Cuando veo que me cuesta tanto, pienso, Sí. ¿pero por qué me cuesta tanto? Si Sí. realmente es una decisión que yo he tomado de manera consciente. Claro, claro. Pero cuando... Yo creo que ahí entra un poco la madurez en los negocios, la madurez también de, Sí, de de la como persona, persona, claro. el crecimiento personal, porque ya empiezas a darle más valor a... Estoy haciendo algo que me está haciendo realmente feliz y que me llena, aunque no me haga súper feliz, porque los trabajos cuestan y el emprendimiento cuesta, Sí, y esto hay está que pasar claro. el proceso, ¿vale? Porque sufrimos en el proceso, pero aprendemos, porque si no, no aprendemos. Pero realmente me siento... ¿Lo hago como un zombie que va a hacer lo que tiene que hacer, termina, o realmente quiero y me apetece Con propósito. vivirlo? ¿A ti también te ha pasado? A mí me ha pasado concretamente, pero no tanto conmigo, sino como con otras personas, para solventar o para seguir sosteniendo y demás, ¿vale? A lo mejor mi intuición me estaba diciendo, ya, hasta aquí. Pero que bueno, que eso también es parte de ego. De ego no a lo mejor... Que no hablamos solo de negocios, hablamos de claro, relaciones. en general, de Sino, relaciones. sí, en este caso era de negocio, pero por sostener Sí. algo que a lo mejor también es por la otra persona, ¿no? Por ayudar, por... Ya.
Pero bueno, también es esa parte que hemos hablado antes de a lo mejor falta de ego en este caso, ¿no? Porque Y- pones por delante las Sí. prioridades. Y del hago un otro. apunte Cuando no te con dicen, eso, que me ha venido al dedillo, porque lo quería decir. O sea, antes de que empezáramos a hablar ego versus intuición, estamos hablando de emprendimiento y negocio normalmente y lo achacamos ahí. Pero el ego, cuando tú hablabas antes de ego, todo el mundo lo único que pensaba es cuando lo relacionan con la soberbia, egocéntrico sí, y sí, demás. es cierto. Y no tiene nada que ver. No. Pero en lo que tú hablabas de sostener, yo tuve un aprendizaje muy importante en una de las formaciones de mi compañía, que la entrenadora nos dijo, es que el hecho de estar siempre disponible y de estar siempre ayudando a la Eso. gente es una forma de ego. Y yo, claro, para mis adentros dije, sí, hombre. Y es tan Sí, cierto. sí, el hecho de que digas a todo que sí, es ego. Claro, yo me quedé en plan, porque yo era entonces, en esos momentos, era la salvadora del mundo, ¿vale? Problema, Juan, y te lo soluciona. De hecho, esta mujer me grabó Sí. como solucionadora de Solucionadora de vidas. vidas en mi móvil, sí. Lo he quitado Cuando ahora me porque ya no conoció me sabe. dijo, pero tú realmente a qué te dedicas? Digo, yo me dedico a solucionar vidas. Imagínate lo implantado que lo tenía sin ser consciente. Sí. Cuando asistí a esta formación, o sea, me cayó un jarro de agua, en plan, ¿por qué? Porque el beneficio secundario que hay detrás de estoy para todos es, me necesitan, Ya. qué buenas Juani, Sí. mírala, Sí, al final es están verdad. buscando ese reconocimiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y además, porque yo he vivido cosas a nivel familiar, esto ya es algo más personal. Hola Grace, tenemos una visita. La mascota por aquí, del la podcast, mascota ¿vale? del podcast, ¿vale? Es una gata hermosa. Vosotros no la veis, pero yo sí. Algún día la enseñaremos. Algún día. Pues en mi familia, y esto es algo a nivel personal, no sé por qué adopté el rol de la que lo resuelve todo, ¿no? La que- Presente. ese tipo de mujer que todo, ¿eh? Hay que arreglar unos papeles, llama a Jessie. Hay que Total. hacer, llama a Jessie. Hay que ya Jessie. Entonces llega un momento que tú no te das cuenta y estás cargando con la responsabilidad de Sí. toda tu familia o de todos tus amigos o de como mucha carga en tus espaldas, que esto me parece que en el fondo, y esto me lo dijo una psiquiatra, me dijo, de todos los problemas que me has contado, no hay ni uno solo tuyo, cuéntame uno Ya, tuyo. qué Y me fuerte. quedé loca. Qué fuerte. Dije, Y además tú Tiene dirías, razón. si yo no tengo problemas. Claro. Si yo soy happy. No, pero ella me dice, Sí. es que ninguno de los problemas que me has contado es tuyo. Todos son de personas a tu alrededor. ¿Cuál es el tuyo? Dije, ostras. Me dijo, ¿te das cuenta que el problema es que tienes a esas personas a tu alrededor? Ese es tu problema. ¿Por qué? Dice, a lo mejor ellos no te están pidiendo ayuda. Tú les estás Efectivamente. Sí, eres tú misma quien te está poniendo eso. ofreciéndote y ellos se han acostumbrado a recostarse de ti. Claro. ¿Y te esto- os ha pasado en esos casos que luego no es que no haya un retorno positivo, sino que a veces hay un retorno negativo y encima la frase de, a ver, yo no digo que me devuelvan el favor ni nada, pero encima que no me apuñalen por la espalda o que no me traicionen o qué tal, ahí es el ego que está en Ya, todo su total. gran esplendor Sí. diciendo, pero no lo habías hecho desinteresadamente. Efectivamente. Para que veas efectivamente. como Sí, cuando somos es más, verdad. cuando vamos entendiendo nos Incluso dices, esto lo traslado, no tan eso, pero a cuando hemos hablado también otras veces de maternar alumnos, Sí, maternar correcto, clientes, correcto. ahí Sí, entra sí, sí. también toda esa Sí, parte. sí, totalmente. Pero chicas, yo quería traer un poquito para saber, hablábamos de cómo diferenciarlo, ¿no? ¿Cuáles sí. serían a lo mejor una señal que podemos pararnos, como estamos diciendo, pensar y decir, a ver, esto puede ser una señal de ego o puede ser una señal de intuición? Por ejemplo, cuando podemos preguntarnos, esto no me apetece hacerlo, pero aún así lo quiero hacer. Esto sería ego. O sea, aún así lo quiero hacer, lo hago, pues por ejemplo, porque lo hace todo el mundo, Sí, exacto, porque está de sí. moda, Porque es porque hay tendencia. que hacerlo. Sí, porque así me van a reconocer más, porque así me va a ver más gente. tendré habría más- que analizar cuando dices esto, aunque no me guste, lo hago, el trasfondo de ese lo hago, ¿por qué sería? ¿Por ¿Vale? qué? El Porque por qué. también la intuición te puede decir, esto aunque no me guste, lo hago, y a lo mejor es tu intuición que te está diciendo, no es cómodo para ti, pero te va a beneficiar. Entonces, yo creo que la pregunta detrás del lo hago, o la ¿Por qué lo hago? Exacto, ¿Por qué lo el hago? para qué lo O hago. porque lo hace todo el mundo o Claro, porque, exacto. ¿vale? Esta podría ser una. También todo esto de, ay, si hablo sobre este tema voy a quedar mal, pues mejor me callo. Eso Cuando sería, tú te claro, gustaría hablarlo o efectivamente, decirlo. efectivamente. Eso para mí también sería ego, porque en todo caso, ¿por qué tengo que pensar en que voy a quedar mal? Si realmente es una conversación sincera y honesta que vamos a tener, e incluso puede ser algo bueno para las dos, para que hablemos. Si esa persona se ofende, pongamos un caso de una amiga que tú le tienes que, si se ofende, oye, pues mala tarde, pero yo estoy hablando desde el corazón y de lo que siento. ¿Por qué me tengo que
contener, ¿no? Para no quedar mal con esta gente. Y incluso- o no salgo en redes y digo tal cosa Exacto. porque voy a quedar mal y seguro que no Es que al final en los estamos negocios. persiguiendo la validación, Sí, queremos ser constante. aceptados, queremos ser aceptados siempre, bien. Sí. Y ahí entraría alguna creencia en la creencia de la niña buena que siempre tiene que estar siendo complaciente con todo el mundo, validada, aceptada. O sea, buscamos encajar. Y ya hemos dicho muchas veces que encajar no estás hablando desde la intuición, porque no puedes encajar para todo el mundo. O sea, Claro. siempre va a haber alguien que no le guste lo que hagas, pero Claro. que nos tiene que dar igual. Entonces yo sobre todo lo trasladaba también a la parte esta de negocios, que podría ser efectivamente cuando en redes no te posicionas en algo o no comentas algo que sí que te gustaría, que sabes que podría aportar valor a ciertas personas, porque a lo mejor otras se pueden ofender. Tal cual. O a ver cómo digo para que no se ofendan. Y al final, pues ahí eso pierde toda la autenticidad, ¿no? Cuando queremos Claro. tener negocios genuinos. Y hoy día en las redes sociales es para eso, ¿no? Aunque otra gente la puede Ya. utilizar de otra Sí. manera, deberían de ser para mostrarse de manera genuina, natural y auténtica. Y si damos la vuelta al tema de la intuición también, podríamos darle la vuelta a este mismo concepto en plan, hay algo que todo el mundo te dice, tía, hazlo así o tal, o no sé qué, y tú desde el fondo de tu corazón sientes que no es, que a lo mejor no encaja contigo. Lo que pasa que el ego te va a decir, es miedo, todo el mundo te está diciendo que lo hagas, hazlo, hombre, ¿qué tal? ¿Por qué no escuchas? Y es ese ruido constante de... Y eso es un freno de mano, y hablo por mí, en plan, vale, que sí, que todo el mundo me dice que lo haga, que sería lo que funcionaría y tal, pero ¿realmente No va es contigo. freno porque tengo miedo o es que realmente no va con mi persona? Es que O sea, si no va y es que contigo, porque hay que forzar. Esa Claro. sería una de las señales para detectar que es intuición, ¿vale? Claro. El preguntarte, oye, aunque todo el mundo o me Exacto. diga que tengo que hacer esto, o aunque todo el mundo esté haciendo esto, siguiendo esta corriente, es que yo no siento que encaje conmigo. Yo, por ejemplo, hablando del tema de redes, todo el mundo sabe que funciona pinchar el micro en un tenedor, salir maquillándose. En tu caso es diferente Sí, sí, porque sí, ahí es el está producto el distinto. claro. Pero no es hablando yo de ya. los contenidos, la Exactamente. estrategia de no sé Mientras qué. te maquillas. Oye, y que lo haga, que está genial, ¿eh? Pero, por ejemplo, son cosas o incluso que también se hace mucho en mi sector y demás, antes de un webinar, antes de hacer una clase en directo, cómo te preparas, pero eso, a nivel maquillaje, a nivel cómo pongo las luces. Sí. Bueno, pues a mí son cosas con las que no me encajan y que no van conmigo. Que no te sientes identificada y con mi esa parte. intuición me dice, no lo hagas, aunque No. a lo mejor si lo hiciera, Pero es que yo tendría creo, más yo creo que ojos encima. Yo pienso que cuando no haces las cosas de forma que las sientes, que son genuinas, como decías tú, y auténticas, al final eso se debe notar. De alguna manera eso se nota. Cuando todo es postureo, al fin y al cabo, eso se nota y no se sostiene en el tiempo. Eso es como un reality, ¿no? Se te puede olvidar un ratito que está la cámara ahí y demostrar quién eres de verdad. Porque tú no puedes estar pensando 24/7 que la cámara te está ¿Qué imagen viendo. estás dando al Claro, resto? claro, Pero entonces- ahí se supone que está la magia de los realities. Exacto, Se supone. efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque el postureo no se sostiene. Claro. Tienes que ser auténtico, genuino. Algo que leía estos días, que me estoy analizando a la generación Z, porque, claro, hago bodas y ellos están ya ahí, ya están en esa parte, en esa fase. Y leía que lo que más valora la generación Z ahora mismo es la autenticidad. Es que sean Sí, sí. totalmente genuinos. En un mundo donde ya no sabes qué es real y qué no, donde te habla una persona y no es ella, es inteligencia artificial, donde ya no sabes qué es verdad y qué no. Y esto es fuerte, ¿eh? Porque Tal cual. qué es real, ya no lo sé. Entonces, la gente está valorando, esta generación que viene está valorando esa autenticidad. Y creo que la autenticidad viene de hacer las cosas con el corazón y que te dé igual que el otro no esté todo guionizado, Claro, claro. y que no esté tendencia y que no sea... Te da igual, tú vas por tu camino haciéndolo como tú consideras que lo tienes que hacer. Oye, siempre hay, pues analizas, ves, piensas, lo que quieras. Pero hacer las cosas desde el punto de vista de, ay, pues para tener más visibilidad o porque, ay, tengo que estar de... Yo, de verdad que con eso no comulgo para nada. Y luego hay también ego que se disfraza de intuición. Sí. Y eso está demostrado también. Buscamos datos ahí, Sí. ¿verdad, Davinia? Que, Sí, que sí, totalmente. hay errores que podemos cometer porque es lo que hablábamos antes, a veces oyes ahí esa voz y no sabes diferenciarla. Y es que el ego también se disfraza de intuición porque te conoce
y dices, si se lo monto, es que hay que entender una cosa, que es que nuestro ego nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Y entonces, es un mundo muy vive grande. con nosotros desde que nacimos, sí. Y nuestra mente real, o sea, nuestro cerebro capta una serie de bits, nuestro sistema reticular hace un filtro, pero realmente está pendiente de todo lo que hay en el entorno, y el ego que está en el subconsciente sabe. Y efectivamente hay estudios, ¿no?, que te dicen toda esta parte de cuando el ego está disfrazado de intuición, y tienen hasta nombre. Sí. ¿Vale? Uno de ellos es el sesgo de confirmación. Toma. Que esto es cuando tú realmente solo quieres ver lo que tú realmente quieres confirmar. Mira. Que sabes, o que te gusta, o que tal. Y al final, pues es un sesgo, porque tú estás poniendo, ya sabemos lo potente que es el cerebro en este sentido, ¿no? Entonces el foco lo estamos poniendo ahí. Tenemos también la heurística de la afectividad. Nos hemos quedado. Sí, bueno, y la que viene después. Repite la frase. Heurística de la afectividad. Toma ya. ¿Y esto qué es? Pues esto es tomar decisiones movidos por situaciones, hechos presentes. No por experiencia, no por conocimiento, sino por cómo yo ahora estoy viviendo, y a lo mejor no tiene que ver con la decisión, sino como yo ahora estoy en un mal momento. La emoción coge protagonismo. Y el último es el efecto, a ver si lo digo bien, Einstellung o Einstellung. Y esto se trata de reutilizar situaciones, cosas, decisiones que me han funcionado en otro momento, aunque ahora el contexto cambie y no me vayan a funcionar. Pero es como malo conocido, ¿no? Sí, pero ahí entraría, que no tiene este nombre, ¿vale? Pero se llama el pesimismo desistivo, que lo hace a la contra. Es decir, Madre mía, me voy a buscar un diccionario. Tranquilas, un diccionario vamos a poneros, ¿vale? No hay problema. Pesimismo desistivo, es decir, tu ego te va a recordar momentos que cuando tienes que tomar una decisión sobre si vas a hacer algo, tu ego te va a traer a la mente momentos anteriores donde has probado y te ha salido mal. Y entonces te va a mandar el mensaje de no lo intentes más, porque a lo mejor ya lo hiciste y a lo mejor ahora sí que es el momento. Tenemos ahí las dos partes. Bueno, chica, yo creo que ya este tema da para mucho. Yo creo que podemos ir resumiendo ya en que, bueno, al final en la equidad o en el balance, yo creo que está el éxito de las cosas, como ¿no? Siempre, como siempre, claro. ¿no? Así que aprendamos a escucharnos también, de vez en cuando a parar, conectar un poco, que a veces es cuestión de un minuto o dos, ¿eh? No necesitamos una meditación de yogi, ¿vale? Así que nada, vamos como siempre, que nos dejen en comentario, que se confiesen y Sí. que nos digan cuándo y después de escucharnos si han detectado alguna vez que hicieron algo con ego disfrazado de intuición. Y si nos quieren preguntar y darnos el momento para que les demos opinión también, ¿eh? Sí, porque es lo que estamos diciendo, no es fácil saberlo. No es fácil saberlo, No. así que dejárnoslo en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.